Mi nombre es Natalia Soto y aprendí el verdadero precio de la lealtad el día del funeral de mi suegro en Madrid. Esa mañana todo parecía un funeral normal, sombrío, respetuoso, lleno de condolencias susurradas y el aroma de lirios blancos. Don Ricardo Vargas había sido un buen hombre. Mejor de lo que la mayoría sabía y, desde luego, mucho mejor de lo que su hijo merecía. Yo estaba al lado de Diego, mi marido desde hacía 4 años. Viéndole aceptar apretones de mano y palabras de consuelo con esa gracia ensayada de quien lleva meses esperando este momento. Tu padre era un visionario, dijo alguien. Le echaremos de menos, añadió otro. Diego asintió con la mandíbula apretada. Esa misma mandíbula que yo había visto contraerse durante 4 años de negocios fallidos financiados con mi sueldo de analista en BBVA. No era dolor lo que tensaba sus músculos. Era pura anticipación. La lectura del testamento estaba fijada a las 4 de la tarde. Exactamente 3 horas después de haber bajado a don Ricardo a la tierra en la Almudena. Diego había insistido en hacerlo el mismo día. ¿Para qué alargar el trago? Había dicho. Ya calculando. Esa misma mañana. Mientras yo elegía mi vestido negro en nuestro dormitorio de La Moraleja. Diego entró luciendo el reloj Patek Philippe de su padre. El que don Ricardo había llevado cada día de su vida. El cuerpo aún no estaba frío y él ya se estaba apropiando de trofeos. ¿Qué tal me queda?, preguntó ajustándose la corbata negra. Como un hijo afligido, respondí. Y él sonrió de verdad. El funeral fue hermoso. El abogado de la familia, don Javier Molina, pronunció una elegía emotiva sobre la integridad y la importancia de proteger a quienes amamos. Diego se removía a mi lado, probablemente valorando propiedades. Yo solo podía mirar el ataúd y recordar al hombre que había sido más padre para mí que el mío propio. Don Ricardo había luchado 2 años contra un cáncer de pulmón en fase 4. Yo pedí excedencia en el banco para cuidarlo, llevarlo a quimioterapia al Hospital La Paz. Quedarme con él en las noches de náuseas. Jugar al ajedrez los días buenos. Diego siempre estaba, demasiado ocupado, con su última aventura, una app que conectaba dueños de mascotas con estilistas y paseadores premium. Como todas las anteriores. Sangraba dinero. Mi dinero. Al volver a casa. El ambiente era distinto. Diego fue directo al despacho de su padre. Pasó los dedos por el escritorio de caoba y miró los estantes de primeras ediciones. Yo preparé café porque necesitaba tener las manos ocupadas. La cocina aún olía al pan de plátano que había horneado la semana anterior para don Ricardo. Cuando apenas podía comer pero sonrió y dio 2 mordiscos. «Deja el café», gritó Diego desde el despacho. «Tengo que revisar unos papeles antes de que lleguen los abogados». Yo serví 2 tazas de todos modos y las llevé. Allí estaba él, sentado tras el escritorio como si ya le perteneciera. Corbata aflojada. Chaqueta tirada sobre el sillón de cuero. El duelo se había evaporado como rocío matutino. ¿Sabes? Llevo pensando en nuestro futuro, dijo sin levantar la vista. Las cosas van a cambiar, Natalia. Cambios grandes. Por fin me miró y en sus ojos solo había cálculo. Esta herencia va a ser sustanciosa. Más que sustanciosa. Mi padre era un hombre de éxito, 200 millones de euros. Más las propiedades. La villa en Marbella. El ático en Salamanca. La cartera de inversiones. Se recostó, juntando las yemas de los dedos. Por fin podré hacer algo serio. Nada de proyectos pequeños. Hablo de negocios de verdad. De poder real. ¡Qué maravilla!, dije yo.
Y por un segundo lo creí. Con capital real. Diego por fin podría construir algo en vez de quemar mis ahorros en sueños imposibles. Pero entonces se levantó. Rodeó el escritorio y, en vez de abrazarme, se acercó a la ventana con las manos en los bolsillos. Llevo tiempo pensándolo. Sobre nosotros. Mi estómago se encogió. Has sido una buena esposa, Natalia. Apoyaste. Fuiste paciente. Pero necesito ser sincero. Esta nueva etapa de mi vida tengo que hacerla solo. Las palabras cayeron como un cuchillo. ¿Qué estás diciendo? Él sonrió. La misma sonrisa que usó cuando me convenció de invertir en su cafetería con criptomonedas o en la app de mascotas. Digo que quiero el divorcio. Seré justo. Incluso generoso. Pero esto. Señaló alrededor del despacho. El legado de un hombre mejor. ¿Es mi momento? Me pides el divorcio el día del funeral de tu padre. Sé que el momento no es ideal. Pero ¿para qué fingir? Los dos sabemos que este matrimonio ha sido más sociedad que pasión. Has sido mi inversora, Natalia. Y te lo agradezco. Pero ya no necesito inversora. 4 años. 4 años de jornadas de 14 horas para financiar sus sueños. 4 años viendo cómo mentía a su padre moribundo diciendo que iba a visitarlo mientras yo le sostenía la mano. 4 años creyendo que bajo tanta ambición había un hombre digno de ser amado. Ya tengo los papeles preparados. Continuó, sacando un sobre del cajón del escritorio de su padre. Te quedas el ático. Te doy $500,000 de euros de compensación. Es más que justo por 4 años. $500,200. Casi me reí. Cuando preparaste los papeles. Mi voz no tembló. Años en finanzas me habían enseñado a no mostrar nunca mi mano. ¿Importa? Podemos hacerlo limpio. Firma hoy. Cuando lean el testamento. Los dos podremos seguir adelante. Cogí el sobre. Saqué los documentos, divorcio por diferencias irreconciliables. Fecha de separación ese mismo día. ¿Quieres que firme antes de la lectura del testamento? ¿Por qué esperar? El dinero de mi padre no cambia nada entre nosotros. Lo miré de verdad, el traje que había comprado con mi prima. El reloj que le había quitado de la muñeca a su padre muerto. La seguridad de un hombre que nunca había ganado nada pero se sentía con derecho a todo. No. Dije simplemente. Dejando los papeles sobre el escritorio. Su sonrisa vaciló. No firmaré hoy. Tu padre se merece algo mejor que convertir su funeral en tu día de liberación personal. No seas dramática, Natalia. Esto es negocio. Cogí mi café. Orgullosa de que mis manos no temblaran. Me quedaré para la lectura del testamento. Luego hablamos de condiciones. Él se encogió de hombros. Ya descartándome. Ya contando un dinero que aún no era suyo. Bien. Pero no creas que retrasarlo cambiará nada. Ya no te necesito. Ahora por fin tengo todo lo que necesito. Salí del despacho y, al pasar, toqué el bolsillo de mi chaqueta donde guardaba el sobre que don Ricardo me había dado una semana antes. Cuando te muestre quién es. Me había susurrado con voz frágil pero firme. No olvides mirar la página 12. Yo aún no lo había abierto. Don Ricardo me dijo que esperara hasta que Diego me decepcionara. Pensé que se refería a otro fracaso empresarial. Nunca imaginé esto. 3 horas hasta la lectura. 3 horas hasta que Diego descubriera qué más había planeado su padre en sus últimos meses. 3 horas hasta la página 12.
Sonreí. Y esta vez era una sonrisa de verdad. La llamada llegó a las 3:47. 13 minutos antes de la lectura. Yo estaba en mi coche en la entrada cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Señora Vargas. La voz era profesional. Con un leve tono que no supe identificar. Soy Javier Molina. El abogado de don Ricardo. Hay un pequeño cambio en los planes. Su suegro dejó instrucciones concretas de hablar con usted en privado antes de la lectura formal. ¿Puede venir a mi despacho unos minutos antes? Miré la casa donde Diego probablemente seguía sentado en el sillón de su padre contando gallinas. Ahora mismo. Si es posible. Ya estoy aquí. Torre Picasso. Planta 20. Solo 10 minutos en coche. Yo misma había llevado a don Ricardo varias veces el último año a aquellas reuniones privadas. Estaré allí en 15 minutos. Excelente. Y señora Vargas, venga sola. Por favor. Durante el trayecto tuve tiempo de pensar. Don Ricardo había estado cambiando cosas en sus últimos meses, cuentas. Activos. Llamadas que cortaba cuando yo entraba. Supuse que eran preparativos normales de un moribundo. Pero el sobre en mi bolsillo sugería otra cosa. El despacho de don Javier Molina era todo madera oscura y libros encuadernados en piel. Él era más joven de lo que esperaba. Quizá 50 y pocos. Con sienes plateadas y postura militar. Se levantó al verme entrar. Señora Vargas. Gracias por venir pronto. Siéntese. Sobre su mesa había una carpeta gruesa marcada Herencia Vargas y varios sobresellados. Llevo 22 años siendo abogado de don Ricardo. En el último año. Esas contingencias se volvieron muy concretas sobre usted. Sacó una carpeta separada con mi nombre escrito en la letra cuidada de mi suegro. Dígame. Señora Vargas. Diego ya le ha hablado del divorcio. La pregunta me golpeó como agua fría. ¿Cómo lo sabe? Don Ricardo conocía a su hijo. También sabía que Diego llevaba 6 meses reuniéndose con abogados de divorcio. Discretamente. Claro. Pero su padre tenía recursos. 6 meses. Mientras yo cuidaba a su padre. Diego planeaba su huida. Me dio los papeles hoy. Después del funeral. Don Javier levantó una ceja. Ni siquiera pudo esperar a mañana. Eso es osado y estúpido. Abrió mi carpeta. Don Ricardo lo anticipó. Sabía que Diego esperaría a después de su muerte para asegurar la herencia antes de divorciarse. La pregunta era solo el momento. Sabía de las aventuras, plural. Sabía de las deudas ocultas. Sabía del dinero que Diego desviaba de nuestras cuentas conjuntas. Y sabía que su hijo me descartaría en cuanto ya no necesitara mi apoyo financiero. Cada palabra era una pequeña herida. Aventuras. Deudas. Robo. Básicamente. Había sido una tonta. Pero al parecer una tonta con ángel de la guarda. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Le habría creído? ¿Un padre moribundo hablando mal de su único hijo? La voz de don Javier era suave. Don Ricardo creyó que necesitaba verlo con sus propios ojos. Pero también creyó que merecía protección. Sacó un sobresellado idéntico al que yo llevaba en el bolsillo. Don Ricardo le dejó varias cosas. Esta es una. También hay reuniones que me pidió organizar. Presentaciones que quería hacer. Pero primero necesito saber, ¿ha firmado algo que Diego le diera? No. ¿Me negué? Bien. No firme nada sin mi revisión. Ahora soy su abogado. Señora Vargas.
Si usted quiere. Don Ricardo ya pagó mi retención para los próximos 5 años. 5 años. Toqué el sobre en mi bolsillo. Lo había planeado todo. Don Javier sonrió. Y no fue una sonrisa completamente profesional. Su último juego fue asegurarse de que su hijo aprendiera el valor de lo que había recibido y proteger a la única persona que realmente lo merecía. Yo no merecí nada. Solo dedicó 2 años de su vida a cuidarlo. Dejó su carrera en pausa. Financió los proyectos de Diego mientras él le decía a su padre que estaba demasiado ocupado para visitarlo. ¿Cree que don Ricardo no se dio cuenta de quién estaba realmente allí? El sobre en mi bolsillo pesaba más. ¿Me dejaba estos?, dije sacándolo. Me dijo que lo abriera cuando Diego me decepcionara. Pensé que sería otro fracaso empresarial. ¿Puedo? Cuando asentí. Examinó el sobre sin abrirlo. Hizo varios para diferentes escenarios. Ábralo ahora. Mis manos temblaron ligeramente al romper el sello. Dentro había una hoja de papel de carta de don Ricardo y una pequeña llave. El mensaje era breve. Querida Natalia. Si estás leyendo esto, mi hijo te ha mostrado su verdadera naturaleza. Siento lo que estás viviendo. Pero no me sorprende. En mi escritorio de casa. El cajón cerrado de abajo a la izquierda. Encontrarás lo que necesitas para don Javier. Página 12 concretamente. Recuerda, la equidad no es sobre lo que alguien merece. Es sobre lo que se ha ganado. Con todo mi cariño. Ricardo. Pere. La cuenta Amanecer es tuya. Lo entenderás pronto. La cuenta Amanecer. Levanté la vista. Ya llegaremos a eso. Primero, hablemos del testamento. El verdadero. No la versión que Diego cree que existe. Sacó un documento grueso. Verá. Señora Vargas. Don Ricardo actualizó su testamento 7 veces el último año. Cada versión fue ejecutada y atestiguada correctamente. Cada una refinó sus intenciones. ¿Refinó cómo? Eso es lo que vamos a discutir. Pero primero entienda algo, dentro de 30 minutos Diego entrará aquí esperando heredar todo sin condiciones. Ya lo ha gastado en su cabeza. Lo sabemos porque hemos monitorizado sus comunicaciones con agentes inmobiliarios, vendedores de yates y firmas de inversión. Incluso ha hecho depósitos con tarjetas de crédito contra la herencia esperada. Puede hacerlo. Puede intentarlo. Pero don Ricardo conocía los patrones de su hijo. Por eso el testamento quizás sea mejor que lo vea usted misma. Primero la llave. Después de la lectura tendría que recuperar lo que don Ricardo dejó en su escritorio. Era crucial para lo que venía. ¿Qué viene exactamente? Don Javier sonrió. Y por primera vez vi por qué don Ricardo confiaba en él. No era exactamente una sonrisa amable. Era la sonrisa de quien está a punto de ejecutar una estrategia perfecta. Justicia. Señora Vargas. O como don Ricardo prefería llamarlo, educación. Su marido está a punto de recibir la lección más cara de su vida. Y usted está a punto de descubrir cuánto valoraba don Ricardo la lealtad. Miró su reloj. Tenemos 20 minutos antes de que llegue Diego. Déjeme mostrarle la página 12. Creo que la encontrará iluminadora. Mientras abría el testamento en la página indicada. Oí pasos en el pasillo. Pasos seguros. Confiados. Diego había llegado temprano. Ansioso por reclamar su fortuna. Perfecto momento. Pensé. Repitiendo lo que debió ser el último juego de don Ricardo. Absolutamente perfecto.
Diego entró en la sala de reuniones como si ya fuera suya. Su paso seguro solo vaciló ligeramente al verme ya sentada a la mesa de caoba pulida. Natalia. Llegaste temprano. Su tono sugería que eso era una traición al protocolo. Don Javier me pidió venir unos minutos antes. Dije simplemente. Viéndole procesar la desviación de su guión esperado. Entiendo. Tomó la silla frente a mí. Claramente distante. Los papeles del divorcio probablemente le quemaban en el bolsillo de la chaqueta. Bueno. Acabemos con esto. Tengo reuniones programadas. Reuniones. Claro. Probablemente con vendedores de yates y jets privados. Don Javier entró con una asociada más joven que llevaba carpetas. La asociada. Una mujer de mirada aguda llamada Clara. Empezó a montar una cámara de vídeo en la esquina. ¿Para qué es eso?, exigió Diego. Procedimiento estándar en herencias de este tamaño, respondió don Javier con suavidad. Grabamos todas las lecturas para evitar disputas futuras. Confío en que no sea problema. Por supuesto que no. Diego se enderezó la corbata. La corbata de su padre. Noté que ya había estado saqueando el armario. Procedamos. Don Javier se sentó a la cabecera. El testamento delante como un arma. Antes de empezar. Debo verificar que ambas partes están aquí por su propia voluntad y que ninguna está bajo coacción o influencia indebida. Solo lea el testamento, dijo Diego impaciente. Señor Vargas. Necesito confirmación verbal. Sí. Claro. Estoy aquí por mi propia voluntad. ¿Sin coacción? Miró hacia mí. Aunque no entiendo por qué mi pronto exmujer tiene que estar aquí. Eso quedará claro en breve. Don Javier se volvió hacia mí. Señora Vargas. Estoy aquí voluntariamente. Confirmé. Excelente. Empecemos. Abrió el testamento y carraspeó. Este es el último testamento y testamento vital de don Ricardo Manuel Vargas. Ejecutado el 15 de enero de este año. Que sustituye a todos los anteriores. 15 de enero. Solo 6 semanas atrás. Cuando don Ricardo apenas podía sostener la pluma pero insistió en firmar algo. Yo pensé que eran directrices médicas. La lectura completa del documento llevará tiempo. Continuó don Javier. Pero empezaré por las principales legados a mi hijo. Diego Ricardo Vargas. Diego se inclinó hacia adelante. Cazador oliendo presa. Dejo la suma de 200 millones de euros que comprende la mayor parte de mi patrimonio. Incluyendo todas las carteras de inversión. Propiedades y participaciones empresariales. El suspiro de Diego fue audible. Cerró los ojos saboreando el momento. Pendiente del cumplimiento de las condiciones detalladas en la sección 3. Página 12. Los ojos se abrieron de golpe. Condiciones. Si me permite continuar, dijo don Javier con suavidad. Hay otros legados, primero a Natalia Soto Vargas. Mi nuera. Diego resopló. Pronto ex. Dejó el contenido de la cuenta 7739 conocida como cuenta Amanecer abierta en BBVA. Así como objetos personales especificados en el apéndice B. Intenté mantener la cara neutral. Pero por dentro mi corazón galopaba. La cuenta Amanecer. Don Ricardo la había mencionado en su nota. Pero no tenía idea de qué contenía. Ahora llegamos a las condiciones. Página 12. Sección 3. Volvió la página que yo había entrevisto antes y empezó a leer.
el legado a mi hijo Diego está condicionado a lo siguiente: deberá permanecer legalmente casado con Natalia Soto Vargas durante un periodo no inferior a 12 meses siguientes a mi fallecimiento. El silencio que siguió fue absoluto. Podía oír el zumbido del aire acondicionado. El tráfico lejano 20 plantas más abajo. Podía oír la respiración de Diego. Aguda y de repente irregular. ¿Qué? La palabra salió como un graznido. ¿Sigo?, preguntó don Javier. Eso es ridículo. No puede hacerlo. Es coacción. Lo impugnaré. Ningún juez lo mantendría. ¿En realidad? Habló Clara por primera vez. Los legados condicionales son bastante comunes y legalmente ejecutables. Especialmente cuando no requieren actos ilegales ni violan el orden público. Exigir mantener un matrimonio legal existente está dentro de los límites de la libertad testamentaria. Además, añadió don Javier, la condición dice específicamente legalmente casado. Eso significa que cualquier procedimiento de divorcio iniciado antes de que expire el periodo de 12 meses activará la cláusula de caducidad. ¿Caducidad? La voz de Diego subió una octava. Sí. En caso de no cumplir la condición, toda la herencia pasa al beneficiario secundario. Don Javier pasó otra página. La Fundación Ricardo Vargas para la Educación Financiera de Viudas y Mujeres Divorciadas. Una organización sin ánimo de lucro creada para proporcionar educación financiera y apoyo a viudas y mujeres divorciadas. Me mordí el labio para no reaccionar. Don Ricardo había mencionado la fundación en nuestras conversaciones de los domingos. Pero yo pensaba que era solo un paraíso fiscal. Ahora entendía. Había construido una red de seguridad no solo para mí, sino para mujeres como yo. Esto es una locura. Diego se levantó y empezó a pasear. Estaba enfermo. No estaba en sus cabales. Haré que lo declaren inválido. Su padre se sometió a evaluación psiquiátrica en diciembre. Dijo don Javier con calma. Precisamente para evitar este tipo de impugnaciones. Tengo affidavits de 3 psiquiatras independientes confirmando su capacidad mental. Además, el testamento fue atestiguado por la jueza Patricia Ruiz y el senador Miguel Navarro. ¿Quiénes pueden dar fe de la lucidez de su padre durante la firma? Diego dejó de pasear. ¿Cuándo empiezan los 12 meses? Desde la fecha de fallecimiento. 12 de febrero. Así que debe permanecer casado hasta el próximo 12 de febrero a las 11:59. Un minuto menos y toda la herencia pasa. Vi cómo Diego hacía los cálculos mentalmente. 12 meses manteniendo un matrimonio que ya había terminado en su cabeza. 12 meses fingiendo ser el marido que nunca había sido o perderlo todo. ¿Y si ella me divorcia? Lo preguntó sin mirarme. Como si yo fuera un problema que resolver en vez de una persona en la habitación. La condición solo se aplica a sus acciones. Señor Vargas. Si la señora Vargas inicia los trámites de divorcio, la herencia seguiría pasando a usted siempre que usted no consienta ni presente contrademanda dentro del periodo de 12 meses. Ahora Diego me miró. Y vi las ruedas girando. Se preguntaba si yo sabía. Si esto había sido planeado entre don Ricardo y yo. Si usaría esto para sacarle más dinero. Hay más. Dijo don Javier. Subsección C. Durante los 12 meses. Cualquier transferencia, préstamo o gravamen contra la herencia esperada está prohibido. Su padre estableció un sistema de monitorización a través de los asesores financieros de la herencia. Cualquier intento de pedir prestado o gastar por adelantado contra la herencia también activará la cláusula de caducidad. ¿Quiere decir que no puedo? Las tarjetas de crédito que ha solicitado basándose en la herencia esperada. Los depósitos que ha hecho en diversas compras.
Todo quedará sin efecto si procede. Clara sacó una tablet. Hemos estado monitorizando según las instrucciones. El gasto previo actual contra la herencia asciende aproximadamente a 1,3 millones de euros. Diego se hundió en la silla. Sabía que su padre era un hombre meticuloso. Don Javier añadió, también incluyó una nota personal para usted que se leerá después de explicar las condiciones. Con manos temblorosas Diego tomó el sobresellado que don Javier le ofreció. Lo leyó en silencio. Su rostro pasando por ira. Incredulidad. Algo que quizá fuera vergüenza. ¿Qué dice? Pregunté en voz baja. Diego arrugó la nota. Nada. Solo nada. Pero sus ojos estaban húmedos y... Por primera vez desde que lo conocía. Diego Vargas parecía perdido. Hay un elemento final. Dijo don Javier. La disposición de monitorización para asegurar el cumplimiento del requisito matrimonial. Se requieren reuniones mensuales con el representante de la herencia. Ambas partes deben asistir. Cualquier reunión perdida o signo de separación, residencias separadas. Por ejemplo, será investigado. Esto es una prisión. Susurró Diego. Esto es una elección. Corrigió don Javier. Puede marcharse ahora. Señor Vargas. Renuncia a sus derechos sobre la herencia y es libre de hacer lo que quiera. La fundación haría un uso excelente del dinero. O puede honrar el deseo de su padre. Un año después. El dinero será suyo. Libre y claro. Diego me miró. Me miró de verdad por primera vez en meses. Vi cómo calculaba sus opciones. Buscando el ángulo que le diera lo que quería sin pagar el precio. ¿Qué te dejó a ti? Preguntó de repente. Esa cuenta Amanecer. ¿Qué es? Me encogí de hombros. No tengo ni idea. El contenido de la cuenta Amanecer no forma parte del patrimonio propiamente dicho y por tanto no está sujeto a divulgación en esta lectura. La señora Vargas puede acceder a esa información en privado cuando lo desee. ¡Qué conveniente!, dijo Diego con amargura. ¿Y estos objetos personales del apéndice B? Don Javier consultó el apéndice. Fotos familiares. Algunos libros. Un juego de ajedrez y un Rolex Submarine de 1962. El reloj de don Ricardo. El que Diego debería haber estado llevando si no hubiera sido tan ansioso por reclamar el más llamativo Patek Philippe. Un año. Dijo Diego más para sí mismo que para nosotros. Un año de matrimonio por 200 millones. La elección es suya. Dijo don Javier. Pero necesitaré su decisión pronto. Los papeles de divorcio que entregó hoy a la señora Vargas si se presentan. Anularían la herencia inmediatamente. Diego se levantó lentamente. Enderezándose el traje robado. Necesito pensar. Por supuesto. Tiene 24 horas. Después. Si no comunica decisión. La herencia procederá asumiendo que ha rechazado las condiciones. Mientras Diego se dirigía a la puerta. Se detuvo. ¿Lo sabías? Me preguntó. ¿Lo planeasteis juntos? Mantuve su mirada firme. No sabía lo del testamento. Pero conocía a tu padre. Te quería. Diego. Solo quería que entendieras el valor de lo que tenías. Lo que tenía. Diego rió con amargura. Lo que tenía era una bola y cadena que me frenaba de mi potencial. No. Dije en voz baja. Lo que tenías era una esposa que te quería. Lo que tienes ahora es una elección. Salió sin decir otra palabra. La puerta se cerró con un clic suave que sonó a punto final.
Don Javier esperó un momento antes de hablar. La llave que don Ricardo le dejó. Querrá recuperar esos documentos esta noche antes de que Diego piense en buscarlos. Asentí, jugueteando con la pequeña llave. ¿Cree que aceptará los términos? ¿Qué piensa usted? Pensé en Diego. En 4 años de promesas rotas y sueños grandiosos. En las aventuras que acababa de descubrir. Las deudas. Las mentiras. En un hombre que ni siquiera pudo esperar a que enterraran a su padre para descartar a su esposa. ¿Aceptará? Dije. No puede alejarse de tanto dinero. Pero odiará cada minuto. Quizá, dijo don Javier. O quizá aprenda algo. Don Ricardo tenía esperanza. Don Ricardo era un optimista. Interrumpí suavemente. Pero también un realista. Por eso construyó protecciones. Hablando de eso. ¿quieres saber ahora sobre la cuenta Amanecer? Me levanté. Recogiendo mi bolso. Mañana. Hoy ya ha sido bastante educativo. Mientras llegaba a la puerta. Don Javier me llamó. Señora Vargas. Don Ricardo quería que le dijera algo. Si este escenario se daba. Dijo, el amanecer siempre llega. No importa lo oscura que sea la noche. Sonreí. Recordando el amor de don Ricardo por los proverbios. Gracias. ¿Fuera? La lluvia de febrero empezaba a caer. En algún lugar de esta ciudad. Diego estaba furioso contra la última lección de su padre. En 12 meses sería rico. Pero primero tendría que enfrentarse a lo que había tirado. En cuanto a mí, tenía una llave que usar y documentos que recuperar. El juego de don Ricardo no había terminado. Apenas empezaba. La llamada llegó a las 6 de la mañana siguiente. Yo ya estaba despierta. Sentada en la mesa de la cocina con los documentos de don Ricardo extendidos delante como pruebas de un caso que aún estaba construyendo. Los papeles del cajón cerrado habían sido reveladores y demoledores. Lo haré. La voz de Diego era ronca. Ya fuera por falta de sueño o demasiado whisky. No supe. Buenos días también para ti. Dije. No. Solo no. Honraré los términos. 12 meses. Pero necesito algo de ti. ¿Qué? Mantenemos las apariencias. Pero vivimos separados. Yo me quedo con la casa. Tú puedes quedarte en el ático. Haremos las reuniones mensuales. Fingiremos ser pareja feliz cuando sea necesario. Pero por lo demás. No. El silencio se estiró entre nosotros. Podía oír su respiración. Entrecortada por la ira contenida. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que eso no funcionará. El testamento menciona específicamente monitorización de residencias separadas. ¿Quieres el dinero? Vivimos juntos como un matrimonio. Esto es vengativo. Esto es el testamento de don Ricardo. Yo solo sigo los términos. Cogí uno de los documentos del montón. Además, tengo algunas preguntas sobre nuestras finanzas que me gustaría discutir en persona. ¿Qué tipo de preguntas? Del tipo que involucran 340.000 euros desaparecidos de nuestra cuenta de inversión conjunta. Del tipo que involucran tarjetas de crédito que yo no sabía que existían. Del tipo que involucran a alguien llamada Melissa de tu clase de pilates. Otro silencio. Luego, estaré en casa al mediodía. Hablaremos. Colgó sin despedirse. Dejé el teléfono y miré los papeles otra vez. Extractos bancarios mostrando transferencias sistemáticas.
Facturas de tarjetas de crédito de hoteles cuando supuestamente estaba en conferencias. Fotos de un investigador privado que don Ricardo había contratado. Discretas. Profesionales. Devastadoras. Pero el documento más interesante era una sola hoja en la letra de don Ricardo, una cronología de las traiciones de Diego. Cruzada con mis actos de apoyo. Cada vez que yo lo cubría. Lo sacaba del apuro. Estaba a su lado mientras él fallaba y culpaba a todos menos a sí mismo. Don Ricardo había llevado la cuenta. Al final había escrito, la medida de una persona no es lo que hace cuando gana. Es lo que hace cuando ha perdido. A las 11:45 yo estaba en el despacho de don Ricardo, ahora técnicamente de Diego. Aunque aún tenía que ganárselo. Había devuelto todo a su posición original, el cajón cerrado ahora vacío. Su contenido a salvo en una caja de seguridad que don Javier había arreglado. Estaba leyendo uno de los libros de don Ricardo cuando Diego llegó. Tenía un aspecto terrible. El mismo traje de ayer. Ahora arrugado. Cara pálida. Barba de varios días. Ojos inyectados en sangre. El príncipe confiado de ayer se había convertido en el mendigo de hoy. Incluso con millones esperando entre bastidores. «¿Te ves bien?», dijo con amargura, dejándose caer en una silla. «Dormí bien. La conciencia limpia ayuda. Debe de ser agradable». Se frotó la cara. «¿Entonces? ¿Qué quieres?». «Yo no quiero nada. Diego. Esto no es mi juego. Solo soy otra pieza en el tablero de don Ricardo. Podrías divorciarte de mí». ¿Oíste a don Javier? Si tú presentas. Yo sigo recibiendo el dinero. ¿Es cierto? Cerré el libro. ¿Pero por qué lo haría? Ayer mismo me dijiste que me darías $500,000 en el divorcio. Ahora me toca quedarme casada con mi marido rico un año más. Parece un trato mejor. Así que también es por dinero para ti. No. Me levanté. Me acerqué a la ventana. La misma ventana donde él me había anunciado su intención de divorciarse. Es por verte retorcerte. Es porque por fin enfrentes consecuencias. Es porque don Ricardo se asegurara de que, por una vez en tu vida, no puedas simplemente marcharte cuando las cosas se ponen difíciles. He enfrentado dificultades. Cada negocio que empecé. Cada negocio que financié. ¿Quieres decir con mi sueldo? Mientras tú jugabas a empresario con mis ahorros. Me volví hacia él. ¿Sabías que tu padre se ofreció a devolverme cada céntimo que me habías quitado? Lo calculó todo, 1,2 millones en 4 años. La cara de Diego palideció aún más. Mientes. Revisa sus archivos si quieres. Entrada del 3 de enero. Se ofreció y yo me negué. ¿Quieres saber por qué? Seguro que me lo dirás. Porque elegí invertir en ti a pesar de todo. Creí en nuestro matrimonio. Pensé que eventualmente tendrías éxito en algo. Y aunque no fuera así, al menos lo intentabas. Me equivoqué en la última parte. ¿Verdad? No estabas intentando. Solo estabas gastando. Eso no es Melissa de Pilates. Es Verónica del Club de Vinos. Jennifer de aquella conferencia en Marbella. La que me dijiste que no invitaban a esposos. Las enumeré con calma, viendo cómo su cara se desmoronaba. Don Ricardo sabía de todas ellas. Contrató a alguien para seguirte después del tercer préstamo que te di. Quería saber a dónde iba realmente el dinero. No tenía derecho. Tenía todo el derecho. Era su hijo tirando el dinero de su nuera en aventuras y negocios fallidos. Su hijo.
Que era demasiado importante para visitar durante la quimioterapia. Pero no demasiado importante para robarle el reloj antes de que el cuerpo estuviera frío. Eso dolió. La mano de Diego se movió inconscientemente a su muñeca. No lo robé. Soy su hijo. Tienes razón. Hablemos de algo que sí robaste. Los 50.000 euros del fondo benéfico de tu padre. La retirada hecha usando el poder notarial que te dio para decisiones médicas. El que usaste para financiar tu último desastre mientras le decías que era para su tratamiento. El color que había abandonado la cara de Diego volvió de golpe. ¿Cómo tú? ¿Cómo lo sé? Porque yo estaba allí. Diego. Cada día. Veía las facturas. Sabía lo que costaba el tratamiento. Y cuando don Ricardo me pidió ayuda para revisar sus cuentas el mes pasado, encontramos la discrepancia juntos. Nunca dijo nada. ¿Para qué? Habrías mentido. Habrías puesto excusas. Culpado a otro. En cambio, solo lo añadió a la cuenta. Otra decepción en una vida de decepciones. Diego se levantó bruscamente y empezó a pasear. ¿Y ahora qué? ¿Me torturas 12 meses? ¿Me haces pagar por mis pecados? No. Voy a hacer exactamente lo que exige el testamento. Vamos a vivir como marido y mujer. Asistiremos a las reuniones mensuales. Mantendremos las apariencias. Y en 12 meses recibirás tu dinero y seguiremos caminos separados. Así de simple. Así de simple. Saqué una carpeta. Pero primero necesitamos discutir los términos de nuestra convivencia. He redactado unas directrices. Directrices. Reglas de la casa. Si lo prefieres. Nada de invitados nocturnos. Nada de compras importantes sin discusión. Sin acceso a ninguna cuenta conjunta. Ya las he congelado. Necesitarás conseguir un trabajo. ¿Un trabajo? Se rió. Duro y descreído. Los meses siguientes fueron un descenso lento pero implacable. Al mes 4 empezó la búsqueda de empleo. Aunque búsqueda era generoso. Diego pasaba horas redactando el currículum perfecto. Listando CEO de sus ventures fallidos. Emprendedor visionario y consultor estratégico. Solo aplicaba a puestos directivos. Rechazando cualquier cosa que considerara por debajo de él. Formación de gestión. Se burló de una oferta. He dirigido empresas. Empresas que llevaste a la quiebra. Corregí. Las facturas empezaron a acumularse sin mi sueldo para amortiguar. Sin poder pedir prestado contra la herencia. Diego descubrió la dura realidad de vivir según sus posibilidades. Su coche fue embargado en el mes 5. Las tarjetas de crédito llegaron al límite y fueron canceladas. La ropa de diseño vendida en tiendas de segunda mano por una fracción de su coste. Esto es humillante. Rugía. Cuando tenga mi dinero. Si lo tienes. Interrumpía yo. Siempre lo callaba. La palabra sí se había convertido en su pesadilla. El mes 6 trajo desesperación. Intentó reconectar con sus aventuras. Quizá esperando que alguna tuviera dinero. Melissa de Pilates bloqueó su número. Verónica se había casado con alguien realmente rico. Jennifer se rió y colgó. Yo lo sabía porque había usado el teléfono fijo de casa y yo había instalado grabación de llamadas solo para documentación. Una noche vino a mí. Por primera vez en años. Vi vulnerabilidad en sus ojos. Necesito ayuda. Admitió. No puedo. No sé cómo hacer esto. ¿Hacer qué? Vivir así. Trabajar en un trabajo normal.
Presupuestar. Ser ordinario. ¿Quieres decir vivir como yo mientras financiaba tus sueños? Se encogió. Sé que no fui, sé que cometí errores. Errores. Dejé el libro. No cometiste errores. Diego. Hiciste elecciones. Calculadas. Deliberadas. Elegiste mentir. Engañar. Robar. Elegiste abandonar a tu padre moribundo mientras yo le sostenía la mano durante la quimioterapia. Elegiste entregarme los papeles de divorcio en su funeral. Estaba de duelo. Estabas calculando. Llevabas 6 meses planeando el divorcio. ¿Recuerdas que don Javier me habló de los abogados que consultaste? Sus hombros se hundieron. ¿Qué quieres que diga? No quiero que digas nada. Quiero que aprendas. Pero ni siquiera puedes hacer eso. Cogí una carpeta de la mesita auxiliar. Hablamos de las deudas de juego que has estado ocultando. Su cara se puso blanca. ¿Cómo tú? 73.000 euros a varios corredores de apuestas y sitios online. Mientras yo trabajaba 60 horas a la semana para mantenernos a flote. Estaba intentando ganar dinero. Estabas intentando atajar el camino al éxito. Como siempre. Cerré la carpeta. Los monitores de la herencia lo saben. Por cierto, la ludopatía podría ser motivo para cuestionar tu idoneidad para heredar. ¿Se lo dijiste? No tuve que hacerlo. Tienen sus propios investigadores. Don Ricardo se aseguró de eso. El mes 7 trajo un trabajo en un call center. No por elección. La orientación crediticia ordenada por el juzgado requería empleo como parte de su plan de gestión de deudas. 8 horas al día. Diego leía guiones para una empresa de garantías del hogar ganando 15 euros la hora más comisión que nunca conseguía porque no podía vender. Cerré una ronda de financiación de 2 millones hace 3 años. Murmuraba al llegar a casa con su uniforme barato de poliéster. Ahora pregunto a la gente por la garantía de su lavavajillas. Trabajo honrado. Respondía yo. Hay dignidad en él. No hay nada digno en esto. El mes 8 fue cuando se enteró de la cuenta Amanecer. No los detalles. Solo su existencia. Uno de sus amigos abogados tenía contactos en el banco. Susurraron sobre una cuenta importante a mi nombre. Diego me confrontó durante la cena. $500,000. Dijo con voz temblorosa de rabia. Has tenido $500,000 todo este tiempo. No es propiedad matrimonial. Don Ricardo la estableció antes de que presentaras el divorcio. Es dinero de mi padre. No. Es mi dinero. Documentado. Legal y protegido. Tomé un sorbo de vino. Igual que el dinero en el trust. Igual que el contenido del trastero. Todos regalos de tu padre para mí. Todos estructurados legalmente para estar separados de los bienes matrimoniales. No tenía derecho. Tenía todo el derecho. Era su dinero. Me incliné hacia adelante. Y eligió proteger a la persona que realmente lo cuidó. No al hijo que mentía sobre las visitas. No al hijo que robó de su fondo benéfico. Sino a la nuera que se presentó. Lo envenenaste contra mí. No. Diego. Tú lo hiciste todo solo. El mes 9 trajo la humillación pública. Alguien, nunca supe quién, filtró los detalles del testamento de don Ricardo a un blog financiero. El hijo de millonario debe quedarse casado para heredar fortuna, se convirtió en historia viral. La foto de Diego sacada de uno de sus sitios web de ventures fallidos se volvió meme. Cuando te das cuenta de que el amor cuesta 200 millones. Sus compañeros del call center se enteraron.
Los clientes a veces reconocían su nombre. La humillación fue completa. «Podría irme», dijo una noche, mirando al vacío. «Simplemente marcharme. Renunciar a todo». «¿Podrías?». Acepté. «¿Presentarías los papeles de divorcio retroactivos?». «Sí». «Entonces no tendría nada. Tendrías lo que siempre has tenido, tú y tu potencial». ¿No es eso lo que siempre decías a los inversores? Que tú eras el activo real. Rió con amargura. Ni siquiera puedo venderme ya. Mes 10. Dejó de luchar. Dejó de tramar. Dejó de rabiar contra la elaborada trampa de don Ricardo. Iba a trabajar. Volvía a casa. Cenaba en silencio y se retiraba a su habitación. El hombre que una vez dominaba salas con su visión se había convertido en un fantasma en su propia vida. Casi sentí pena por él. Casi. El mes 11 trajo resignación y, curiosamente, algo parecido a la introspección. ¿Me odias?, preguntó una mañana de domingo. Estábamos en la cocina. El tablero de ajedrez entre nosotros. El tablero de ajedrez de don Ricardo. Yo había tomado la costumbre de jugar contra mí misma los domingos, manteniendo la tradición viva. No, dije honestamente. El odio requiere energía que no quiero gastar en ti. Me odio a mí mismo, admitió en voz baja. No por lo que te hice. Debería. Pero me odio por haber sido tan estúpido. Por no ver lo que mi padre estaba haciendo. ¿Qué crees que estaba haciendo? ¿Enseñarme una lección? Hacerme ver lo que tiré. Movió una pieza mal. Pero ya es tarde. En 4 semanas tendré el dinero y tú te irás. Lección aprendida. Supongo. ¿La has aprendido? Sin embargo. Me miró entonces. Me miró de verdad por primera vez en meses. Aprendí que no soy tan listo como creía. Que no puedo hablar para salir de todo. Que las acciones tienen consecuencias. Hizo una pausa. Y que eres más fuerte de lo que nunca te reconocí. Eso es un comienzo. Concede. ¿Aceptarás pensión alimenticia en el divorcio real? No. No quiero tu dinero. Diego. Nunca lo quise. Quería un compañero. Un marido. Alguien que me viera como algo más que un cajero automático con pulso. Lo veo ahora. ¿Lo ves o solo ves que apostaste al caballo equivocado? No respondió. Terminamos la partida en silencio. Perdió en 12 movimientos. 3 semanas hasta la libertad. 3 semanas hasta que Diego sería rico más allá de lo imaginable y yo libre de él para siempre. El plan de don Ricardo había funcionado perfectamente. El dinero me había salvado mientras destruía a su hijo. Enseñando lecciones brutales sobre valor. Valía y el coste de la traición. Pero mientras veía a Diego subir pesadamente las escaleras hacia su habitación, la de invitados en lo que una vez fue nuestro hogar, me pregunté si don Ricardo había esperado redención en vez de solo castigo. Si era así, había subestimado la capacidad de cambio de su hijo. Diego había aprendido a sobrevivir sin dinero. Pero nunca había aprendido a valorar lo que el dinero no podía comprar. Algunas lecciones llegan demasiado tarde. Algunas personas nunca cambian realmente. Solo aprenden a vivir con las consecuencias. 3 semanas antes del plazo recibí un correo cifrado de la oficina de don Javier. El asunto era simple: revisión de documentación requerida. Dentro había un enlace a un portal seguro e instrucciones para revisar todo el material antes de nuestra reunión final de la herencia. Me conecté esa noche mientras Diego estaba en su turno del call center.
El portal contenía todo, los archivos de investigación de don Ricardo, registros financieros y una sección etiquetada Protocolos de contingencia. Fue en esta sección donde encontré el detonante. Don Ricardo, al parecer, había anticipado cada movimiento posible, incluido este. El documento estaba fechado 6 meses antes de su muerte. Titulado Acceso fraudulento a fondos benéficos, evidencia y remedios. Don Ricardo había sabido de los 50.000 euros que Diego había robado del fondo benéfico. Más que sabido, lo había documentado meticulosamente. Registros bancarios. Firmas falsificadas. Facturas médicas falsificadas. Diego no solo había robado el dinero. Había cometido fraude electrónico. Falsificación y malversación de una 501c3 registrada. Al pie del documento. La nota de don Ricardo, solo usar si Diego no muestra cambio genuino. La elección es de Natalia. Me recosté, mirando la pantalla. Don Ricardo me había dado una opción nuclear. A la mañana siguiente llamé a Clara, la asociada de don Javier. He revisado los documentos de contingencia, dije, y necesito entender las implicaciones si esta información se activara. La pausa de Clara fue elocuente. El fondo benéfico tiene su propio consejo de administración. Si se presenta evidencia de malversación, estarían legalmente obligados a actuar. Los cargos penales serían probables incluso después de tanto tiempo. El plazo de prescripción para fraude electrónico es de 5 años. Estamos bien dentro de esa ventana. Y la sección 47 de la herencia aborda específicamente conducta criminal. Cualquier beneficiario condenado por un delito que involucre activos de don Ricardo pierde toda reclamación sobre la herencia. Colgué e hice 80 páginas de copias. Cada documento, cada registro bancario, cada prueba que don Ricardo había reunido. Luego organicé todo en un expediente completo. El tipo que había preparado cientos de veces como analista financiera. Claro. Demoledor. Innegable. Esa tarde Diego llegó a casa y me encontró en el despacho de su padre. Los documentos extendidos sobre el escritorio. ¿Qué es todo esto? Se aflojó la corbata barata del call center. Muy lejos de su antigua seda italiana. ¿Evidencia? Dije simplemente. Se acercó. Vio los logotipos bancarios. El membrete del fondo. Su cara perdió todo color al reconocer. ¿De dónde sacaste esto? Don Ricardo lo sabía. Diego. Sabía de los 50.000. Sabía de las firmas falsificadas. De las facturas médicas falsas. ¿Lo documentó todo? Diego se hundió en una silla. Nunca dijo nada. Estaba esperando. Observando. Viendo si confesabas. Mostrabas remordimiento. Reparabas. Nunca lo hiciste. Fue un préstamo. Vale. Levanté el documento del poder notarial falsificado. Tu firma usando su poder médico para autorizar una transferencia a tu cuenta personal. Eso es fraude electrónico. Eso es un delito grave. Me estás amenazando. Te estoy mostrando lo que don Ricardo me dejó. Una elección. Recogí los papeles en un montón ordenado. En 3 semanas heredarás 200 millones de euros. Todo lo que tienes que hacer es llegar al 12 de febrero. Pero si entrego estos documentos al Consejo del Fondo Benéfico, procesarán casi con seguridad. Y según la sección 47 del testamento, una condena penal que involucre activos de don Ricardo significa caducidad automática. Las manos de Diego temblaban. ¿Ahora qué quieres? Quiero que entiendas algo.
Durante 12 meses viste esto como una condena de prisión. Pobre Diego. Atrapado en un matrimonio. Obligado a trabajar en un trabajo real. Humillado y rebajado. No has aprendido nada excepto cómo soportar. Eso no es verdad. Es que en 12 meses has pedido perdón una sola vez. No por haber sido pillado. ¿Sino por lo que hiciste? Has intentado reparar al fondo. ¿A las viudas y mujeres divorciadas que podrían haber recibido ese dinero? ¿Has mostrado remordimiento real? Su silencio fue respuesta suficiente. Te doy una elección. Continué. La misma elección que don Ricardo me dio a mí. Puedo presentar estos documentos mañana. Dejar que la justicia siga su curso. O puedes por fin intentar realmente y de verdad arreglar las cosas. ¿Cómo? Saqué una sola hoja de papel. 50.000 euros. La cantidad exacta que robaste. Quiero que los devuelvas al fondo. No tengo 50.000 euros. No. Pero tienes 3 semanas para conseguirlos. Haz turnos extra. Vende lo que te quede. Pide prestado a esos amigos con los que antes salías de fiesta con mi dinero. Encuentra la manera. Es imposible. Entonces presento los documentos mañana. Tu elección. Diego. Como todo lo demás ha sido tu elección. ¿Espera? Su voz se quebró. Si lo hago. Si de alguna manera consigo el dinero. ¿No presentarás? Si devuelves lo que robaste. Intentas genuinamente reparar. Entonces no. No presentaré. Heredarás tus millones y seguiremos caminos separados. ¿Por qué? ¿Por qué darme esta oportunidad? Porque don Ricardo lo habría querido. A pesar de todo. Te quería. Quería que fueras mejor. No solo más rico. Me detuve en la puerta. 3 semanas. Diego. Demuéstrale que tenía razón sobre ti. Solo una vez. Los días siguientes fueron fascinantes de observar. Diego. Enfrentado a consecuencias reales. Se transformó. Cogió turnos dobles en el call center. Vendió sus relojes restantes. Su ropa de diseño. Incluso sus preciados libros de primeras ediciones. Llamó a todo el mundo que conocía. Humillándose de formas que nunca había visto. Necesito un préstamo. Le oí decir a alguien. No para un negocio. Para pagar una deuda. Una deuda real. Algunos se rieron. Otros colgaron. Pero unos pocos escucharon. Quizá oyeron algo diferente en su voz. No al vendedor suave. Sino a un hombre desesperado intentando arreglar algo. Al día 10 había reunido 12.000 euros. Al día 15. 28.000. Estaba exhausto. Trabajando 16 horas al día. Quedándose dormido en la mesa de la cocina sobre hojas de cálculo de sus finanzas reales. No proyecciones y sueños. No puedo. Dijo el día 18. Lo he intentado todo. Nadie me prestará más. Entonces no lo has intentado todo. Esa noche lo vi hacer la llamada más dura de su vida a la hermana de su madre. Una mujer a la que siempre había descartado como provinciana y corta de miras porque se negó a invertir en sus ventures. Tía Elena. Soy Diego. Necesito ayuda. No. Primero necesito contarte algo. Sobre papá. Sobre lo que hice. Confesó todo. El robo. Las mentiras. El abandono de su padre moribundo. Su voz se quebró varias veces. Cuando terminó.
El silencio se estiró tanto que pensé que había colgado. Luego, ¿cuánto necesitas? 22.000 para arreglarlo. Sí. Te lo transferiré mañana. Pero Diego. Esto es todo. No más oportunidades. No más familia a la que decepcionar. Lloró después de esa llamada. No lágrimas calculadas de manipulación, sino vergüenza y gratitud genuinas. Lo dejé solo con sus emociones. El día 20 tenía la cantidad completa. 50.000 euros reunidos a través de agotamiento. Humillación y, por fin, honestidad. Me pidió que fuera con él al banco. ¿Por qué? Pregunté. Porque quiero un testigo. Quiero que alguien vea que estoy haciendo esto. Nos sentamos en el despacho del director del banco mientras Diego organizaba la transferencia. 50.000 euros a la Fundación Ricardo Vargas para la educación financiera. En la línea de concepto escribió, devolución de fondos tomados por error con sinceras disculpas. El director, que conocía el apellido Vargas, levantó una ceja pero procesó la transferencia. Está hecho, dijo Diego mientras salíamos. Y parecía más ligero de alguna manera. Sé que no arregla todo. No. No lo arregla. Pero es algo. Un comienzo. Pensé en don Ricardo. En su esperanza de redención en vez de solo castigo. Sí. Es un comienzo. Esa noche tomé mi propia decisión. Cogí la carpeta de evidencia. Todas las 80 páginas de la documentación meticulosa de don Ricardo. Y las metí en la trituradora. Cada página era una posibilidad eliminada. Un futuro cerrado. Justicia. Quizá. Pero no sanación. Diego estaba en la puerta mirando. Realmente las estás destruyendo. Don Ricardo me dejó la elección. Elijo creer que las personas pueden cambiar. Incluso tú. No olvidaré esto. Natalia. No lo hago por ti. Lo hago por don Ricardo y por mí. No quiero cargar más con esta ira. 2 semanas hasta la libertad. 2 semanas hasta que Diego fuera rico y yo libre. Pero algo había cambiado. El hombre que se iba a dormir en la habitación de invitados no era el mismo que me había entregado los papeles de divorcio en un funeral. Era más pequeño. Más humilde. Marcado por consecuencia genuina. Si el cambio duraría una vez tuviera sus millones estaba por verse. Pero por primera vez en 12 meses tuve esperanza de que la última lección de don Ricardo pudiera realmente arraigar. El detonante había sido apretado. Pero no el que don Ricardo había cargado. En vez de destrucción. Un tipo diferente de ajuste de cuentas. El tiempo diría que elección había sido la correcta. La historia se filtró 3 días después de que Diego devolviera el dinero al fondo benéfico. Yo estaba en el trabajo cuando mi teléfono empezó a vibrar con notificaciones. Clara me había escrito, mira el Financial Tribune ahora. El titular gritaba en mi pantalla, la humillación de los Vargas, de millones a salario mínimo. Debajo. Una foto dividida de Diego en sus días de capital riesgo. Todo confianza y trajes caros. Junto a una imagen granulada de él en su uniforme del call center. Alguien había filtrado todo. No solo las condiciones del testamento, sino los detalles. La cláusula de matrimonio forzado. Las reuniones mensuales de monitorización. El trabajo en Best Home Warranty Solutions. Incluso la cantidad que acababa de devolver al fondo. Aunque habían entendido mal el contexto. Haciéndolo sonar como restitución ordenada por el juzgado en vez de devolución voluntaria. Para la hora de comer estaba en todas partes.
El fondo fiduciario de 200 millones que es una cárcel matrimonial, la realidad del niño rico. Como perderlo todo y heredarlo también. Mi teléfono sonó. Diego. Voz tensa por pánico apenas controlado. ¿Fuiste tú? No. Lo corté. Yo no filtré esto. ¿Entonces quién? Pensé en las posibilidades, los monitores de la herencia. Empleados del banco. Sus antiguos amigos amargados. Los compañeros que descubrieron su identidad. Incluso la tía Elena. Aunque eso parecía improbable. La red de documentación de don Ricardo había involucrado a demasiada gente para permanecer secreta para siempre. ¿Importa? Pregunté. Mi foto es un meme. Natalia. Me llaman de rico a pobre Diego. Hay una cuenta de TikTok documentando mi viaje de millones a miseria. Por la tarde el call center lo había despedido. Demasiado disruptivo. Explicó su jefe. La atención mediática estaba afectando al negocio. Los clientes pedían hablar con el millonario en vez de resolver sus problemas de garantía. Llegó a casa esa noche con aspecto de haber visto un fantasma. La casa estaba rodeada de fotógrafos. Alguien había encontrado nuestra dirección y la había publicado online. Tuvimos que cerrar todas las cortinas. Desactivar el timbre después del quinto periodista que llamó. 10 días. Seguía murmurando. Solo 10 días más. Pero Internet tenía otros planes. Alguien. Un contable forense con demasiado tiempo. Había analizado los registros públicos de la herencia de don Ricardo. Habían publicado un desglose detallado del derroche previo a la herencia de Diego, depósitos en yates. Consultas inmobiliarias. Los 1,3 millones de crédito que intentó conseguir contra su fortuna esperada. Cuenta atrás hasta el día de pago. De rico a pobre Diego lo conseguirá, se convirtió en serie diaria. Seguían nuestros movimientos. Fotografiaban sus entrevistas de trabajo que terminaban en nada en cuanto los empleadores buscaban su nombre en Google. Publicaban clips de él tomando el autobús después de que su coche fuera embargado. Lo peor eran los comentarios. Miles de personas opinando sobre sus fracasos. Su derecho. El momento de enseñanza salvaje de su padre. Diseccionaban sus ventures. Alguien había encontrado la app de mascotas y la había convertido en sketch de comedia. La cafetería con blockchain se convirtió en caso de estudio en programas de MBA titulado ¿Cómo no lanzar un startup? Al quinto día del frenesí mediático ocurrió algo inesperado. Otras personas empezaron a compartir sus historias. Mujeres cuyos maridos habían drenado sus ahorros para aventuras fallidas. Hombres que habían sido el Diego en sus relaciones. Enfrentando las consecuencias demasiado tarde. La narrativa cambió de burla a algo más complejo. Una conversación sobre abuso financiero. Sobre sociedad. Sobre el coste de sueños construidos sobre la base de otro. La Fundación Ricardo Vargas recibió más de 2 millones de euros en donaciones esa semana. La historia del fondo apoyando a mujeres que se recuperaban de explotación financiera resonó. La humillación de Diego había financiado involuntariamente el legado de su padre. Están lucrándose de mi dolor. Dijo una tarde. Desplazándose por la cobertura. No. Corregí. Están inspirados por la previsión de don Ricardo. Protegió a la gente y creó algo para proteger a otros. Tu historia es solo el catalizador. Don Javier convocó una reunión de emergencia el día 7. La sala de reuniones estaba tensa. Seguridad apostada afuera para mantener a la prensa lejos. Necesitamos hablar de la atención. Empezó. La herencia tiene opciones. ¿Qué tipo de opciones? Preguntó Diego. Podríamos solicitar órdenes de alejamiento contra los medios más agresivos.
Perseguir demandas por difamación por las narrativas falsas. Pero... Hizo una pausa. Eligiendo las palabras con cuidado. Eso podría prolongar el ciclo de vida de la historia. ¿Quieres decir empeorarlo? Traduje. Potencialmente. La alternativa es esperar. 5 días más. Una vez que la herencia se transfiera, se convertirá en noticia vieja. 5 días de esto. Diego parecía haber envejecido años en una semana. No puedo ir a ninguna parte. No puedo conseguir trabajo. Soy el hazmerreír. Eres una consecuencia, dijo Clara en voz baja. Tu padre sabía que esto podría pasar. Se preparó. Sacó una tablet. Nos mostró un vídeo. Don Ricardo claramente cerca del final. Sentado en su despacho. Su voz era débil pero clara. ¿Si estás viendo esto? Dijo. Entonces la historia de Diego se ha hecho pública. Hijo. Siento el dolor que esto causa. Pero no la lección. Viviste tu vida creyendo que las consecuencias eran para otros. Que el encanto podía sustituir al carácter. Que siempre habría alguien que te sacara del apuro. Que el mundo conozca tu historia no es crueldad. Es responsabilidad. Cada persona que lea sobre ti pensará 2 veces antes de tratar a su pareja como un cajero automático. Cada cónyuge que esté siendo drenado por los sueños de alguien verá que puede haber justicia. Quería ser famoso. Diego. Ser conocido por tu visión. Ahora lo eres. No por lo que construiste, sino por lo que rompiste. Y con suerte por lo que podrías reconstruir. El vídeo terminó. Diego estaba llorando. No las lágrimas de ira del atrapado, sino algo más profundo. Lo planeó también. Susurró. No planeó. Corrigió don Javier. Anticipó. Tu padre entendía que secretos tan grandes rara vez permanecen ocultos. Se preparó para múltiples escenarios. Incluyendo mi destrucción completa. Dije. Incluyendo tu educación completa. Respondió. Hay una diferencia. Los días finales fueron surrealistas. Diego Watch se convirtió en tema trending. La gente apostaba si llegaría al plazo. Una productora de documentales nos ofreció 500.000 euros por acceso exclusivo al día final. Lo rechazamos. Pero también ocurrió otra cosa. Empezaron a llegar ofertas de trabajo. No puestos de CEO ni capital riesgo, sino oportunidades reales. Una organización sin ánimo de lucro enfocada en educación financiera lo quería como ponente de advertencia. Una incubadora de startups le ofreció un puesto enseñando análisis de fracasos. Incluso un guionista de comedia contactó para consultar sobre una sitcom sobre cultura startup. ¿Quieren contratar al chiste?, dijo Diego mirando las ofertas. ¿Quieren contratar al profesor?, corregí. Alguien que aprendió de la manera dura tiene lecciones valiosas. El 10 de febrero. 2 días antes del plazo. Diego hizo algo sin precedentes. Aceptó una única entrevista con un periodista financiero serio. No por dinero, sino para contar su versión. Yo miré desde el salón mientras se sentaba en el despacho de su padre. Cámaras rodando. Fui un fraude, admitió. No solo en los negocios, sino en la vida. Traté mi matrimonio como una ronda de financiación. Traté la muerte de mi padre como un día de pago. Traté la fe de mi esposa en mí como una línea de crédito infinita. ¿Qué ha cambiado?, preguntó el periodista. Yo he cambiado. No porque quisiera, sino porque no tuve elección.
Mi padre no solo me dejó dinero. Me dejó un espejo. Durante 12 meses he tenido que mirar quién era realmente. Ha sido la educación más cara de mi vida. ¿Vale 200 millones? Pregúntame en 10 años cuando veas si las lecciones se mantienen. La entrevista se emitió esa noche. La respuesta fue mixta. Algunos vieron cambio genuino. Otros vieron actuación. Pero el frenesí empezó a ralentizarse. Humanizar el meme lo había hecho menos divertido de burlarse. 11 de febrero. Un día restante. Los fotógrafos se habían ido mayoritariamente a nuevos escándalos. Los memes se reciclaban. El equipo del documental estaba editando lo que habían robado de tomas lejanas. Esa tarde Diego llamó a la puerta de mi dormitorio. Algo que nunca había hecho, siempre exigía. Nunca pedía. ¿Podemos hablar? Lo dejé entrar. Se sentó en el borde de la cama. Mirando sus manos. Sé que mañana todo cambia. Llega el dinero. Presentamos el divorcio. Seguimos caminos separados. Ese siempre fue el plan. Lo sé. Pero quería decir gracias. ¿Por qué? Por no presentar los cargos penales. Por destruir la evidencia. Por acompañarme en esto cuando tenías toda la razón para celebrar mi destrucción. No lo hice por ti. Lo sé. Pero aún así. Levantó la vista. En 12 meses de infierno. Fuiste la única persona que me mostró gracia. Mi padre construyó la prisión. Pero tú tenías las llaves y elegiste no usarlas. Todo el mundo merece una oportunidad de cambiar. Diego. Incluso tú. ¿Crees que he cambiado? Lo estudié. El príncipe arrogante había desaparecido. En su lugar estaba alguien más pequeño. Más callado. Marcado por el fracaso. Pero quizá. Solo quizá. Mejorado por él. Creo que has empezado. Si sigues una vez tengas tus millones otra vez. Eso depende de ti. Asintió. Se levantó para irse. En la puerta se volvió. Por lo que vale. Natalia. Habrías sido una excelente capitalista de riesgo. Sabes detectar valor. Solo apostaste al caballo equivocado. No. Dije. Aposté a la persona correcta. Solo que no estaba listo para ser esa persona todavía. Un día más. 24 horas hasta que terminara la elaborada lección de don Ricardo y la vida real volviera. Internet ya se estaba moviendo a un escándalo de senador. Un divorcio de celebridad. Carne fresca para las ruedas de consumo público. Pero en nuestra casa. Dos personas que habían sido rotas por cosas diferentes se sentaban con el peso del conocimiento duramente ganado. Mañana traería libertad para los dos. Lo que hiciéramos con esa libertad sería la verdadera prueba del legado de don Ricardo. El colapso público había sido espectacular. Pero a veces pensaba que tenías que caer hasta el fondo para aprender cuál era el camino hacia arriba. El 12 de febrero llegó con nieve inesperada. Cubriendo la ciudad de blanco inmaculado. Me desperté a las 5 de la mañana. Incapaz de dormir por el significado del día. En 18 horas y 59 minutos. Las condiciones de don Ricardo se cumplirían. Diego heredaría sus 200 millones de euros. Nuestro matrimonio por fin terminaría de verdad. Lo encontré ya despierto en la cocina. Mirando un café que se enfriaba en sus manos. ¿Tampoco pudiste dormir? Pregunté. Negó con la cabeza. Seguí haciendo números en mi cabeza. ¿Qué haré con el dinero? ¿A dónde iré? ¿En quién me convertiré? Levantó la vista.
Es extraño. Llevo soñando con este día 12 meses. ¿Y ahora que está aquí? ¿Estás asustado? Aterrorizado. Rió corto y amargo. Durante 12 meses tuve excusa. Estaba atrapado. Obligado a vivir así. ¿Mañana? Cada elección es mía. Nadie a quien culpar excepto a mí mismo. Nos sentamos en silencio mientras salía el sol, pintando la nieve de oro. El timbre sonó a las 8 en punto. Un mensajero con documentos de don Javier. La reunión final estaba programada para las 3 de la tarde. Los papeles de divorcio ya firmados y fechados se presentarían a las 4. A las 5 seríamos extraños con una historia compartida. Necesito ir a un sitio, dijo Diego de repente. ¿Vendrás conmigo? Una hora después estábamos ante la tumba de don Ricardo. La nieve lo hacía todo limpio y silencioso. Diego había traído una sola rosa blanca. Sencilla. A diferencia de los arreglos elaborados del funeral. Hola. Papá. Dijo a la lápida. Está hecho. Lo conseguí. 12 meses. Su voz se quebró. Te odié la mayor parte. La humillación. El control. Las lecciones. Pero ahora lo entiendo. No lo hiciste para castigarme. Lo hiciste para salvarme. Se arrodilló en la nieve, colocando la rosa con cuidado. Siento las mentiras. El robo. Elegir el dinero sobre los momentos. Ser el hijo que tuviste en vez del hijo que merecías. Se levantó, sacudiéndose la nieve de las rodillas. Intentaré hacerlo mejor con el dinero. Con mi vida. Con todo. Lo prometo. Volvimos del cementerio en silencio. En casa Diego desapareció en su habitación y salió con cajas. No para hacer las maletas para marcharse, sino para desempaquetar cosas que había guardado, fotos de su padre. Trofeos del instituto de antes de las ilusiones de grandeza. Un cuaderno lleno de su primera idea de negocio. Un servicio de cuidado de césped que había dirigido con éxito a los 16 años. Me había olvidado de esta persona, dijo mostrándome el cuaderno. El chico que realmente trabajaba. Que ganaba antes de aprender a hablar en vez de hacer. A las 2 nos vestimos para la reunión final. Yo llevé el mismo vestido negro del funeral de don Ricardo. Parecía apropiado. Diego llevó su uniforme del call center. No tienes que llevar eso, dije. Si tengo. Es quien soy hoy. Mañana seré rico. Pero hoy sigo siendo esta persona. La que aprendió. La reunión en el despacho de don Javier fue sorprendentemente breve. Los monitores de la herencia presentaron su informe final. Todas las condiciones se habían cumplido. El matrimonio se había mantenido. Las reuniones mensuales se habían asistido. No había evidencia de separación ni abandono. Enhorabuena, señor Vargas, dijo don Javier. A medianoche de hoy, la herencia pasa a su control. Diego firmó donde indicaban. Sus manos firmes. Luego llegó mi turno. Papeles de divorcio. Acuerdos de disolución. Renuncias a cualquier reclamación sobre la herencia. Hay un documento más, dijo don Javier, sacando una sola página. Esto no formaba parte de los requisitos de don Ricardo. Pero Diego ha pedido que se incluya. Leí. Parpadeé. Leí otra vez. Era un documento legal estableciendo una donación anual de 100.000 euros de la herencia de Diego a la Fundación Ricardo Vargas para la educación financiera de forma perpetua.
2,1 millones en 21 años. Dijo Diego en voz baja. El 1% de lo que heredo. Parece apropiado. Firmé como testigo. Mi mano temblando ligeramente. También hay esto. Añadió Clara, entregándome un sobre de don Ricardo para abrir después de que todos los documentos estuvieran firmados. Dentro. El mensaje final de don Ricardo para mí. Queridísima Natalia. Si estás leyendo esto, entonces el juego está completo. Has soportado 12 meses de dificultad con una gracia que solo puedo admirar. Pero más que eso, has mostrado misericordia donde otros habrían buscado venganza. La cuenta Amanecer y el Trust fueron mi manera de asegurar tu seguridad. Pero esta carta es mi manera de decir lo que debería haber dicho en vida. Gracias por amar a mi hijo cuando era imposible de amar. Por ver potencial donde otros solo veían fracaso. Por ser la hija que nunca tuve pero siempre quise. Vive bien. Construye algo real. Y sabe que en algún lugar el corazón de un padre por fin está en paz. Eternamente agradecido. Ricardo. Estaba llorando antes de terminar. Diego leyó por encima de mi hombro. Sus propios ojos húmedos. Realmente te quería más a ti. Dijo sin amargura. Nos quería a los dos. Solo de forma diferente. Presentamos los papeles de divorcio exactamente a las 4 de la tarde. La funcionaria, ajena a la historia detrás de nuestras firmas, los procesó con eficiencia rutinaria. En 6 semanas nuestro matrimonio quedaría oficialmente disuelto. Fuera del juzgado nos quedamos torpemente. Empezando a nevar otra vez. Así que esto es todo. Dijo Diego. Esto es todo. ¿Qué harás ahora? He aceptado un puesto como directora financiera de una startup de energía sostenible. Sostenibilidad real. No la que tú solías vender. Sonreí. ¿Y tú? No lo sé. Viajar. Quizá pensar. Descubrir quién soy cuando no estoy fingiendo ser algo. Hizo una pausa. Tengo un contrato para un libro. Un libro sobre este año. Sobre fracaso y consecuencia y redención. Quizá la editorial piensa que podría ayudar a la gente. Advertirles sobre el coste de usar a otros como escalones. Dirás la verdad. Toda. Incluso las partes feas. Especialmente esas. Me miró. Lo leerás cuando esté terminado. Quizá pregúntame en un año. Nos quedamos allí. 2 personas que habían compartido una vida y ahora elegían descompartirla. La ira había desaparecido. Reemplazada por algo más difícil de definir. No exactamente perdón. Sino comprensión. No amor. Sino respeto. Natalia. Me llamó mientras me dirigía a mi coche. Sí. Sé que nunca lo dije durante nuestro matrimonio. No como se debe. Pero lo siento. Por todo. Miré atrás a él. A este hombre que había tomado tanto y aprendido tan tarde. Sé que lo sientes. A las 11:59. Sola en lo que pronto sería solo mi casa. Vi cómo el reloj marcaba hacia la medianoche. En algún lugar. Transferencias electrónicas se estaban procesando. En algún lugar. Diego se estaba convirtiendo en rico más allá de lo imaginable. Y en algún lugar. El fantasma de don Ricardo Vargas sonreía. Sabiendo que su último juego había cumplido su propósito. No el dinero. Eso solo era el mecanismo. La verdadera herencia había sido la lección. La dolorosa y necesaria educación de un hijo que se había perdido. Mi teléfono vibró.
Un mensaje de Diego. Está hecho. Gracias por todo. No respondí. Ya no quedaba nada que decir. Abrí mi portátil y entré en la cuenta Amanecer. Mañana me reuniría con asesores financieros sobre mi propio futuro. El trust que don Ricardo había establecido financiaría lo que yo eligiera construir. Algo real. Había dicho. Algo que valiera la pena. Pero esa noche me serví una copa de vino y la levanté hacia la habitación vacía. Gracias. Ricardo. Dije en voz alta. Por todo. La nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad de nuevas posibilidades. Mañana traería nuevos comienzos para todos los tocados por la elaborada lección de don Ricardo. Pero esa noche me senté con el peso del año pasado. Agradecida por el hombre que me había visto claramente cuando su propio hijo no pudo. Que me había protegido con más que dinero. Con previsión. Sabiduría y amor. El juego había terminado. Todos habíamos jugado nuestro papel. Y al final. Quizá todos habíamos ganado algo. Diego consiguió sus millones y quizá su alma. Don Ricardo consiguió su legado y su lección enseñada. Y yo conseguí mi libertad. Mi futuro y el conocimiento de que había sido valorada por alguien que entendía la diferencia entre precio y valía. La cuenta Amanecer. La había llamado. El amanecer después de una noche muy larga. Mientras la medianoche pasaba y empezaba el 13 de febrero. Sonreí. El sol por fin estaba saliendo.